Buenos días a todos, qué bueno tenerles acá esta mañana para que estudiemos juntos la palabra de Dios. Vamos a comenzar una nueva serie que se llama La Señal y el día de hoy vamos a estar estudiando en el libro de Mateo, en el capítulo 1, versículo 18 en adelante. Y antes de comenzar vamos a tomar un tiempo para orar y pedir la dirección del Señor. Padre, queremos presentarnos esta mañana como iglesia y rogar tu dirección, Señor, rogar que nos hables, que abras nuestro entendimiento, Señor, y que nos ayude, Señor, a poder a través de la Escritura, poder crecer en fe, Señor, en crecer en obediencia también. Oramos que en esta Navidad podamos permanecer enfocados en ti, Señor, en tu nacimiento en medio de todos los acontecimientos que hay a nuestro alrededor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El escritor de Mateo, Mateo es el escritor del Evangelio de Mateo está tratándonos de ayudarnos a entender cómo fue el nacimiento de Jesús. Y la primera cosa que nos dice es que María estaba desposada con José. Para nosotros de pronto la idea de desposarse es un poco complicado porque no es parte de nuestra cultura. Pero en la cultura judía, antes de que una persona se fuese a vivir juntos, primero se desposaban, pero era un matrimonio ya. Un matrimonio civil. Y bueno, la cuestión de la boda eclesiástica era un poco diferente porque normalmente el novio no decía cuándo iba a llegar, la novia tenía que estar lista y de repente llegaba y se la llevaba, ¿no? Hacían la fiesta y se la llevaba. Es algo parecido a lo que nosotros vemos hoy con la iglesia. La iglesia hoy es la esposa del Señor, pero no nos ha venido a recoger todavía. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos esperándolo, ¿verdad? Esperando que Él venga, pero somos de Él. Somos de Él. Esa es la misma idea con María y José. María era la esposa de José. Si ustedes leen con cuidado, en el versículo 19 dice: José su, ¿qué? José su marido. Entonces la Biblia está llamando a José el marido de María. No es solo una prometida, era su esposa. Ahora, en medio de ese tiempo en donde se casan civilmente y hacen la boda eclesiástica, en medio el Señor les da un regalo de bodas. Y ese regalo es un niño, Jesús. Muchos de nosotros lo hemos pensado de pronto como un problema, ¿verdad? ¿Qué problema? Sin embargo, no era un problema. Era una bendición, era un regalo. Los que han tenido niños en la casa saben qué bendición son verlos ahí con toda su alegría. Pero imagínense, este regalo era un niño que nunca mentía, que nunca se enojaba, que siempre actuaba bien, que no pecaba. ¡Qué bendición! Era un regalo para ellos y la idea es que ellos lo iban a cuidar, pero al fin y al cabo este niño más bien los iba a cuidar a ellos. ¡Qué bendición tan grande!
la que el Señor quería darles como pareja. Ahora, ¿cómo iba a venir ese niño? Vamos a ir a Lucas 1, 28 al 33. Lucas 1, 28 al 33. Y entrando, dice, el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. María le preguntó, ¿y cómo va a ser esto? ¿Cómo es que voy a tener un bebé si yo nunca he estado con un varón? Yo nunca he tenido relaciones sexuales. Porque en nuestra mente la única manera en cómo los niños vienen es a través de relaciones sexuales. Pero en el caso de Jesús no iba a ser así. Por eso le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, la sombra del Altísimo te cubrirá. Así que esa idea no cabe, no hay relaciones sexuales, es un milagro de Dios. Este niño viene por obra del Espíritu Santo. En la mitología griega, uno lee de dioses que tomaron mujeres, que tuvieron hijos, medio Dios, medio hombre. Y tristemente esta forma de pensar pagana ha venido metiéndose a la iglesia. Pero el caso de Jesús no fue así. No es que Dios tomó a María como su mujer y tuvieron un hijo. Eso no es lo que enseña la Escritura, es algo diferente. El nacimiento de Jesús es un milagro por obra del Espíritu Santo que nada tiene que ver con sexualidad. Eso es lo que la Escritura nos aclara, nos dice que es por obra del Espíritu Santo. Era un regalo, ese niño, que Dios quería darles a José y a María. Ahora, aunque ese regalo era maravilloso, en la vida de José empezó una lucha que es algo comprensible. Vamos a ver qué pasó en el versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, en el versículo 19, la Biblia nos habla acerca del carácter de José. ¿Cómo dice Mateo que era el carácter de José? Era un hombre justo. Ahora, no de todo el mundo la Biblia dice que es justo. De José dice que es un hombre justo. La Biblia lo dice. Un hombre muy especial. Un hombre bueno. Ahora, no solo era justo, sino que también dice acá, en el versículo 19,
no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. En la ley, ¿qué era lo justo? Cuando una mujer que estaba desposada con alguien salía embarazada, ¿qué había que hacer con ella? Había que apedrearla, ¿no? Sacarla y que muriera públicamente. Entonces, José no solamente era justo, sino que también era misericordioso. Él no quería que María fuese a sufrir públicamente el castigo por haber salido embarazada. Ahora, José tenía una cosa más. Era un hombre justo, era un hombre misericordioso, pero tenía un problema. No podía creer esto de Jesús. Esto era algo demasiado grande para él. Así que tenía los planes de dejar a María secretamente. Esta historia era demasiado para él. Yo quiero preguntarte esta mañana, no sé si usted conoce gente que podríamos decir que es gente buena, gente misericordiosa, pero que la historia de Jesús les parece demasiado grande y no pueden creerla. ¿Conoce gente así usted? De pronto usted está aquí esa mañana diciendo, bueno, a mí me cae bien la iglesia, me caen bien los cristianos, pero esta historia de Jesús es demasiado grande para mí y no me la puedo. Aquí es donde entra la misericordia de Dios, porque yo quiero decirte que nosotros creemos en Jesús, no porque seamos sencillos, simples, no porque no tengamos cabeza. ¿Sabes por qué creemos en Jesús? Porque Dios ha obrado de una manera maravillosa para que podamos llegar a esa convicción. Nosotros creemos en Jesús porque Él nos ha convencido de que Jesús es el Mesías por la intervención de Dios. Por eso creemos en Él. Y al igual que el Señor ha obrado en muchos alrededor del mundo, también obró en la vida de José. Y dice en el versículo 20, y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces vemos al Señor obrando para que José pueda creer. Y en esa semana, mientras estaba estudiando, yo estaba orando, Señor, obra. Obra en todas estas personas que vienen a la iglesia, pero que todavía no han llegado al convencimiento de que tú eres el Cristo. Obra en ellos así como obraste en la vida de José. Y yo espero que el Señor pueda obrar esta mañana. Hay muchos que están aquí, que al igual que José son buena gente, pero todavía no han entregado su vida a Jesús. Todavía no han aceptado la realidad de que Jesús es Dios, el Salvador, y que necesitan vivir para Él. Ahora, hablamos un poco acerca del regalo de Dios, del temor de José, y ahora vamos a ver el propósito de Dios al enviar a Jesús. En el versículo 20, el ángel llama a José, hijo de David, hijo de David. Y es que José venía del linaje del rey David y Dios había hecho una promesa al rey David. Vamos a verla en 2 de Samuel 7, 12 en adelante. 2 de Samuel del versículo 7. 2 de Samuel 7 del versículo 12 en adelante. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo.
Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Las profecías en el Antiguo Testamento tienen un cumplimiento cercano que es parcial y tiene un cumplimiento lejano que es total. Voy a decirlo otra vez. Un cumplimiento cercano que es parcial y un cumplimiento lejano que es total. El cumplimiento cercano parcial es una evidencia de que Dios va a cumplir la totalidad en el futuro. Era para asegurar que lo que había prometido el profeta un día se va a cumplir y que pudieran ver el cumplimiento parcial cercano. Y que esto es la evidencia para confiar que Él iba a cumplir la totalidad de la profecía en el futuro. Entonces, ¿cuál es el cumplimiento parcial cercano de esta profecía que había hecho a David? El rey Salomón, ¿verdad? Dios levantó a un hijo de David que unió a Israel, que llevó a Israel a un tiempo glorioso, en donde la plata era como piedras. Sin embargo, no es Él el que va a establecer el trono eterno de David. ¿Quién es? Es Jesús. Y por eso Dios escogió a José, que venía del linaje de David, y envió a Jesús a nacer en esa familia para cumplir la profecía o la promesa que Dios le había hecho a David. En el versículo 21 dice, volviendo a Mateo 1:21, dice, y dará a luz a su hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Quién debía llamar el nombre del niño Jesús? ¿Quién lo iba a llamar así? José. O sea, le está diciendo, vas a inscribirlo. Así que Jesús queda inscrito dentro del linaje de David como un hijo de José. Ahora, entonces vemos aquí al Señor cumpliendo las promesas a David. Ahora dice el versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En la Escritura encontramos dos acontecimientos en los cuales viene Jesús. Su primera venida, su segunda venida. Aún en las profecías, en el libro de Isaías, aparece su venida dos veces. En el capítulo 7 y en el capítulo 9. Ahora, la primera venida de Jesús tiene un propósito. Y el propósito es salvar a su pueblo de sus pecados. En su segunda venida, Él va a venir a juzgar a las naciones, ¿ok? Ahora, quiero que pensemos un poco en la situación del pueblo de Israel en ese momento. ¿Cómo estaba Israel en el tiempo en que Jesús nació? ¿Quién estaba gobernando? Era Augusto César, ¿verdad? ¿Y es porque él había ganado las elecciones? No fue por eso. La razón por la cual Augusto César estaba gobernando es porque el Imperio Romano, con su espada, ¿verdad?, a punta de su espada y de la crucifixión de muchos judíos rebeldes, habían conquistado el pueblo de Israel. Sin embargo, Jesús no vino a sacar a los romanos. Jesús no vino a sacar a Augusto César. Jesús vino a tratar con el pecado de su pueblo. Yo quiero preguntarte esa mañana, quiero que lo pienses. ¿Cuál cree usted que sería el problema más grande que usted tiene en ese momento? ¿Cuál es el problema más grande que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que nos destruye como personas? Que nos destruye como familia. Que nos destruye como nación. ¿Cuál es nuestro problema más grande? ¿Cuál es su problema más grande? Y alguno me dirá, bueno, yo creo que mi problema más grande es mi esposa. Pero no.
El problema más grande nuestro se llama pecado. Ese es nuestro problema más grande. Si hay algo que nos destruye nuestra familia y destruye nuestra nación, se llama pecado. Si hay algo que necesitamos nosotros resolver en nuestra vida, es el problema del pecado. Eso es lo que a nosotros nos hunde. Y eso es lo que hunde nuestra nación. Si lo piensas un momento en la corrupción, yo quiero preguntarte, ¿solo los políticos son corruptos en Honduras? ¿Solo los políticos roban? Mira, aquí vas a la pulpería y el de la pulpería te quiere robar. Y el del taxi te quiere robar. Y el que te pueda robar, pues lo intenta, ¿no? La corrupción está en todo lugar. ¿Qué necesita Honduras? ¿Quién va a cambiar Honduras? Jesús. Porque lo que Honduras necesita es un cambio en el corazón. Lo que Honduras necesita es ser libre de sus pecados. Yo quiero decirte que cuando nosotros como nación venimos a Jesús de verdad y Él nos transforma, entonces realmente vamos a ver un cambio en todo nivel. Hay muchas naciones hoy que gozan de prosperidad económica, de respeto a las leyes, y son naciones impías. Y uno dice, ¿por qué esos impíos tienen tanta paz y no quieren nada con Dios? Y la razón es porque muchos de estos países fueron fundados años atrás por personas que sí amaron a Dios. Y estos, aunque son impíos, están gozando la bendición de lo que aquellos sembraron, porque amaron a Dios. Así que el cambio de un corazón, de una familia y de una nación está en Jesucristo, en encontrar libertad del pecado. Por eso es que Jesús no vino a sacar a César, porque el problema de Israel no era César, el problema de Israel era su pecado. Lo bonito de la obra del Señor es que Él no solo, escucha esto, no solo nos libra de la culpa del pecado, sino que también nos libra del poder del pecado. Lo voy a decir otra vez. El Señor no solo te libra de la culpa del pecado, sino que también te libra del poder del pecado que ejercía sobre tu vida. Aquel que tenía todo el derecho de acusarte, cuando vienes a Él ahora se vuelve tu abogado y ya no te condena, te defiende. Pero no solo te defiende, te transforma. Y eso es lo bonito de una relación con Jesús. No solo te perdona, sino que también te cambia. Mira, Jesús te recibe donde estás, pero no te deja ahí. ¿No es lindo una relación con Jesús? Vamos a ir a Romanos 6:22. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces Jesús no solo te libra del pecado, sino que también te hace ¿qué? El pasaje, siervo de Dios. Ahora somos siervos de Dios. Y ahora nuestra vida empieza a dar un fruto que se llama santificación. Y tenemos un futuro asegurado que se llama vida eterna. Y todo eso lo tenemos en Jesús. ¿No fue grande el regalo de Dios para nosotros al darnos a Jesús? Hermanos, ¿qué más ocupa usted? ¿Estrenos, tamales? Nos dio libertad del pecado y está transformando nuestras vidas. Y eso es lo más grande que una persona puede recibir. Así que no importa, esta Navidad podemos celebrar en medio de todo este relajo el regalo maravilloso que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo.
Entonces vemos que el propósito de Dios era darle libertad a su pueblo de sus pecados. Y vamos a ver uno más. Volvamos a Mateo. Mateo en el capítulo 1, versículo 22 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, esta era una profecía que se le había dado a Isaías, aparece en Isaías capítulo 7, que la Virgen iba a dar un hijo, llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces Jesús es Emmanuel, por lo tanto Jesús es, ¿qué es? Es Dios. Hay muchas personas que luchan con eso. No, Jesús no es Dios, Jesús es el Hijo de Dios. No, Jesús es Dios. La Biblia dice que es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es Dios. ¿Sabes? El primer mandamiento es que solo podemos adorar ¿a quién? A Dios. Eso es lo primero. Solo hay una persona a quien podemos adorar. Es a Dios. Vamos a ver qué pasó cuando llegaron los magos en el capítulo 2, versículo 11. Mateo capítulo 2, versículo 11. Dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, dice, ¿qué dice? ¿Lo adoraron a quién? A Jesús. Pero si solo a Dios podemos adorar, ¿qué significa entonces? Jesús es Dios. Y mira qué interesante, dice: no los adoraron. No es plural, es singular, lo adoraron a Él, a Jesús. Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Y hay personas que se preguntan: ¿y por qué no le pusieron Emmanuel? Bueno, hay nombres de Dios que apuntan a su carácter. Así como Elohim significa creador, el Shaddai significa Dios, poderoso, todopoderoso. Adonai significa el Señor. Emmanuel significa que Dios está con nosotros. Es un nombre que apunta hacia su carácter. Una vez que el ángel aclaró las dudas de José, mira cuál es la respuesta de José en el versículo 24. Pasó de ser alguien que estaba dudando a ser alguien decidido. Mira el versículo 24, dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Y de ahí en adelante José ya no luchó más, sino que se encargó más bien de proteger a Jesús, de cuidar de María y de Jesús, de cumplir esa misión por la cual el Señor lo había llamado. Y yo quiero decirte que a veces nuestras dudas, hermano, nuestras dudas nos impiden comprometernos con el Señor. Si usted tiene dudas, es bien difícil que pueda servirle con fidelidad. Por eso es tan importante que el Señor aclare sus dudas. Y si en esa mañana usted tiene dudas, yo quiero rogarle que le pida al Señor que aclare sus dudas. Y si en algo nosotros podemos ayudarle a través de la Escritura, con mucho gusto. Porque las dudas nos quitan la fuerza para poder servir fielmente al Señor. Una vez que José entendió estas cosas, él asumió el reto y sirvió con compromiso al Señor. Ahora, hay algunos principios doctrinales que podemos tomar. Dice en el versículo 21
20, que leíamos, dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, ¿verdad? Y en el versículo 24 dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Entonces, algo que quiero que tengamos claro es que Dios no vino a destruir el matrimonio de José y María. Él no vino a quitarle la esposa a José o a destruir esta unión. No, el Señor honra el matrimonio. Y repetidas veces vemos acá que el Señor le dice: es tu mujer. Y luego dice: recibió recibió su mujer en el versículo 24. El Señor no destruyó este matrimonio. María era la esposa de José y siguió siendo la esposa de José. El segundo principio doctrinal importante es que el Emmanuel es Jesús. Él es Emmanuel, Jesús. Por lo tanto, nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra adoración, nuestra oración, nuestros regalos, todo debe ser para el Emmanuel, para Jesús. Mira, nosotros tenemos mucho que aprender de José y de María. Debemos de aprender de ellos, pero no debemos adorarlos a ellos. Hay mucho que necesitamos aprender de su fidelidad, de su amor. Y yo te aseguro que si esa mañana ellos estuvieran con nosotros, ¿sabes qué nos dirían? Nos dirían: amen a Jesús, sirvan a Jesús, adoren a Jesús, oren a Jesús. Debemos de tener cuidado de no apartar la mirada. El Emmanuel es Jesús. Por último, en el versículo 25 dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué es esto de que no la conoció? ¿Cómo que no la conocía? Génesis capítulo 4, versículo 1 dice: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces, cuando la Biblia habla de conocer, habla de tener relaciones. Dice: y no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Ahora, ¿qué significa primogénito? Entonces, Jesús, en el caso de María, es su primogénito. Y en el caso de Dios es el unigénito. Y la Biblia está llena de versículos que apuntan hacia los hermanos de Jesús. Vamos a ver algunos pasajes. Vamos a leer Lucas capítulo 8, versículo 19. Lucas 8, 19 dice: estando su madre y sus hermanos, vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces, respondiendo, les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Vamos a ir a Hechos también, capítulo 1, versículo 14. Dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vamos a ver otro pasaje, el último,
el último por hoy, porque hay muchos más. Gálatas 1:19. Gálatas 1:19 dice: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano, ¿de quién? El hermano del Señor. Y este Jacobo es el mismo Santiago que escribió el libro de Santiago, ¿verdad? Entonces hay muchas referencias en el Nuevo Testamento de los hermanos de Jesús. Pero yo quiero preguntarte algo. ¿Qué hay de malo si María tuvo más hijos? ¿Eso la hace menos santa? ¿No son hijos en el matrimonio? ¿No son correctos? ¿No son una bendición? Por alguna razón hemos pensado que si decimos que María tuvo más hijos, ella pierde honor o pierde santidad, pero eso no es cierto. Porque delante de Dios el matrimonio es santo y es puro, y todos los hijos que están dentro del matrimonio son bendición. Yo creo que María hizo un excelente trabajo cuidando a Jesús y cuidando a los otros también, porque más adelante los vemos a ellos sirviendo al Señor. ¿No hizo un excelente trabajo María? Claro que sí. Claro que sí. Así que más hijos dentro del matrimonio, eso no quita santidad. Para Dios eso es perfecto, eso es bendición, eso es agradable. Lo que es desagradable para Dios es el sexo fuera del matrimonio. Eso el Señor lo condena. Pero los hijos tenidos dentro del matrimonio, eso delante de Dios es algo que Él glorifica, es un regalo de parte de Él. Para terminar, no sé si en esta mañana, al igual que José, pues en tu vida todavía hay dudas acerca de quién es Jesús. Dudas que te han impedido comprometerte con Él, servirle a Él. Yo quiero orar por ustedes esta mañana, si hay alguien así hoy, que al igual que José son buena gente, pero todavía no han dado ese paso de comprometerse. Que esta mañana puede ser una noche de compromiso con el Señor, de aclarar dudas, de entrar en convicción, de vivir para Él.